buenos días amigos y amigas que siempre nos sintonizan, como ya se nos volvió una cuestión cotidiana de a cada 15 días, un lunes, estar con todos ustedes. Pues nosotros nos complacemos de estar a través de este medio acercándonos cada vez más con la gente. Es una petición que la gente nos ha hecho como nuevo país de estar en contacto, y esta es una manera que nosotros hemos encontrado viable para estar cerca y en comunicación más directa con ustedes. Estamos en vivo, como ya saben. Me acompaña Dagoberto Gutiérrez, el secretario general, y en este día les queremos mandar saludos primero a todas las personas que siempre nos sintonizan y darles la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. Un saludo a los que están fuera del país y están pendientes y sabemos que están en sintonía. Un saludo a todos los del país también, y decirles que pueden desde ya empezar a hacer su participación sobre temas diversos y pidiendo que expongan el lugar de donde nos escriben. También decirles que ahora vamos a hablar sobre la ley de la función pública y sobre el desalojo de los vendedores de la capital, los vendedores informales, que sabemos que son temas que están en este momento como candentes y que sabemos que nos interesa a todos, ¿verdad?, este tipo de temas. Así es que les damos la bienvenida, esperamos que sea de su agrado estar en sintonía de nosotros y que les sirva la participación, como siempre, de nuestro compañero Dagoberto. Buenos días, Dago. Hola, un abrazo a todos y a todas, en el lugar donde se encuentren, cerca o lejos. Al fin y al cabo todo está cerca, y todo tiene que ver con nosotros. Estamos atentos a las situaciones de ustedes, pero ustedes fijaron dos temas, ¿verdad? Sí, ley de la función pública y el desalojo de los vendedores. Usemos esto como introducción y luego ustedes hacen sus preguntas. La ley de la función pública resulta un documento político preocupante, porque en el mundo de hoy todo lo que tiene que ver con la modernidad o con la modernización se convierte en políticas y acciones que van en contra de la gente más débil y con menos poder en la sociedad. Aparte de un problema de fondo, y es que todos los seres humanos que vivimos en un determinado momento histórico lo estamos haciendo desde y en la modernidad, porque todo momento histórico es más moderno que el momento anterior y menos moderno que el momento posterior. Por ejemplo, la gente que vivió en 1870, en la época del gobierno del presidente Rafael Saldívar, que implementó las reformas liberales en este país, esa gente vivía un momento de modernización en relación a lo que vivían en 1830, que es el marco en que se levantó Anastasio Quint. Entonces, en realidad, siempre se está viviendo un momento de modernización. Y cuando en el mundo de hoy se te habla de modernización del Estado, uno recuerda que el problema central del Estado no tiene que ver exactamente con que sea o no sea moderno, porque el problema del Estado tiene que ver con cuáles son los intereses a los cuales sirve el aparato de Estado, cuáles son los sectores que controlan el aparato y a quienes beneficia el ejercicio público o la gestión pública. Este es el punto. ¿Eso se puede hacer de manera moderna? Sí. Entonces, lo que se llama modernidad no altera, ni toca, y mucho menos trastoca el aspecto esencial del Estado, que tiene que ver con quién es el dueño del aparato del Estado.
Ese es justamente el punto. Y planteadas así las cosas, la figura de la modernización es el nombre que se le da a la gestión pública dirigida por organismos internacionales y dirigida por los sectores más conservadores de los diferentes países. El tema empieza allí, empieza por allí. En el curso del proyecto de ley aparecen aspectos fundamentales. Por ejemplo, en el artículo 5 de la ley se establece la figura de la realidad, el peso de la realidad, que está más allá del peso de la norma jurídica. Y uno se pregunta, ¿y esto qué quiere decir? Porque es cierto, la norma jurídica es un producto de la realidad política de un determinado país. Y también es cierto que el texto de una norma jurídica depende de la correlación de fuerzas, que funcionen en un determinado momento. Pero una vez establecida la norma jurídica, su cumplimiento resulta ineludible. Esta figura del peso de la realidad tendrá una importancia fundamental a la hora en que la ley regule la figura del arbitraje. Ocurre que el arbitraje es una de las etapas de la solución de un conflicto. Cuando ha pasado la etapa de la negociación, del trato directo, la conciliación, y entonces viene la última etapa, es el arbitraje, cuando las partes nombran su árbitro, y viene en un plazo determinado el trabajo de los árbitros. Aquí el problema es que el laudo arbitral que resulta de ese arbitraje, de acuerdo a este proyecto de ley, no es la última palabra, sino que el laudo arbitral está sometido, según este proyecto de ley, a modificación. Para someterlo a las condiciones de la realidad. Esto resulta arbitrario y además resulta ser fuente de total inseguridad jurídica. Porque entonces, este es un país en donde los contenidos de un laudo arbitral, que es quien resuelve un conflicto, no expresa ninguna seguridad jurídica. Oí lo que dice el artículo 235. El laudo estará sujeto a aclaración, corrección o adición y será firme una vez concluidas tales diligencias. Es decir, que el laudo arbitral, que es la última palabra de los árbitros y es el último momento de la solución de un conflicto, de acuerdo a este proyecto de ley, no vale nada. Un laudo arbitral puede aclararse, puede corregirse,
puede tener adición. Ahora bien, ¿y quién lo puede aclarar? Si no es el mismo tribunal arbitral. ¿Y quién lo puede corregir? Ya no hay nada que corregir. Esa es como una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que ya no admite ningún recurso. El acto arbitral ya no admite ningún recurso. Y se inscribe en el Ministerio de Trabajo como contrato colectivo de trabajo. En tal calidad, entonces el contrato colectivo de trabajo tiene el carácter de una ley. Dice, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación del laudo a las partes, estas podrán pedir aclaración de su parte resolutiva, adición, para el elemento de que algún extremo de la litis se hubiera quedado sin resolver, o corrección desde el mismo. ¿Y cómo? Esto pone en peligro toda la figura y es fuente de total inseguridad jurídica. Ahora bien, pongámosle atención al artículo 1 del proyecto. Dice, la presente ley es de orden público y tiene por objeto la regulación integral de la función pública, estableciendo las bases del régimen estatutario de los servidores públicos y su gestión. Hagámonos una pregunta: ¿cuáles son las leyes de orden público? Ocurre que las leyes de orden público son las que el Estado despliega con un sentido y una naturaleza represiva. Cuando hay desorden, el Estado despliega un sistema de leyes que se llaman de orden público. Ese es el sentido de este proyecto de ley, vinculado a una naturaleza represiva. Y ojo, este proyecto de ley está destinado a sustituir a la Ley de Servicio Civil. La Ley de Servicio Civil es establecido en los últimos años de la década del 60. Acordémonos que en la cintura del siglo pasado se aprueba la Constitución de 1950. Ahí se mandata un código de trabajo. Es el momento histórico en donde la clase obrera aumenta su número y su desarrollo. Cuando hay una importante planta industrial en el país. Y el sector obrero crece. Crece el movimiento sindical. Crece el movimiento popular. Y los trabajadores del Estado, que son diferentes a los obreros, ganan una regulación especial para ellos. Es la Ley del Servicio Civil, que contiene una regulación diferente a la del Código de Trabajo. Con las décadas, la clase obrera prácticamente desaparece. Y los trabajadores del Estado dejan de ser una fuerza leal para el Estado. La misma crisis y las transformaciones del movimiento popular determinan que los trabajadores del Estado se vinculen inexorablemente al movimiento popular y sean parte importante del movimiento popular y se convierten en una amenaza para el aparato del Estado, que carece de tropa y carece de fuerzas leales. Este proyecto de ley de la función pública busca destruir la Ley de Servicio Civil
destruir las organizaciones de los trabajadores del Estado, romper su fuerza política y deshacer a ese sector como fuerza actuante. Por eso es que en la estructura de la ley prevalece el sentido represivo para aniquilar justamente a ese sector, para quitarle las ventajas que tiene actualmente en el texto de la Ley de Servicio Civil. Eso aparece desde el momento en que aparece una figura que se llama la autoridad. Esta es una persona nombrada por el presidente de la República, la autoridad, pero electa por la Asamblea Legislativa. Que es quien tiene la última palabra en los temas laborales, en los temas disciplinarios, en los temas de sanciones. Dice, presidente de la autoridad rectora. Este es el nombre jurídico. Autoridad rectora. El presidente de la autoridad rectora será nombrado por la Asamblea Legislativa para un periodo de 5 años. Aquí estamos frente a una figura política. Dice, el nombramiento del presidente de la autoridad rectora será una lista de 3 candidatos propuesta por el presidente de la República. ¿Te das cuenta que es una lógica parecida al de los designados a la presidencia de la República? Aquí vienen los requisitos y aquí vienen las funciones. Corresponde al presidente de la autoridad rectora, hoy, de representar a la autoridad rectora, realizar el proceso de selección de personal para los puestos de las carreras administrativa, gerencial y operativa, administrar, organizar, actualizar el registro de servidores públicos, nombrar al personal de la autoridad rectora, establecer en coordinación con las diferentes administraciones públicas las escalas salariales, elaborar el proyecto de ley de salarios para el personal de las carreras profesionales, dictar y promover políticas, dictar y promover y actualizar el manual de puestos para la carrera administrativa, aprobar los horarios de trabajo, conocer de las recusaciones en contra de los árbitros, firmar los convenios que sean necesarios. Estamos frente a un superpoder. Y luego viene Instituto Nacional de Formación de la Función Pública. Todo esto bajo la dirección de la autoridad rectora. El instituto identifica las necesidades de formación y capacitación de los servidores públicos. En este instituto no tienen participación los trabajadores, ni las organizaciones de los trabajadores. Luego viene el Tribunal Disciplinario de la Función Pública. Este es una joya represiva. Tampoco cuenta con la participación de ninguno de los trabajadores. El tribunal estaría integrado por 3 miembros propietarios y 3 suplentes, quienes deberán reunir los requisitos que la Constitución exige para ser magistrado de la Cámara de Segunda Instancia. El tribunal está integrado por un miembro propietario nombrado por el presidente de la República, un miembro propietario
propietario suplente designado por la Corte Suprema de Justicia. Un miembro propietario nombrado por la Asamblea Legislativa. ¿Te das cuenta que es el Estado? Es el aparato del Estado. No hay aquí ningún representante de los trabajadores. Esta es la represión. Esta es la represión. Bueno, es necesario que los trabajadores del Estado y la sociedad en general conozca de la mejor manera este anteproyecto de la ley de la función pública, que es encubierto bajo la figura de la modernización. El actual gobierno de derechas es el que culmina todo este proceso de desmontaje de las organizaciones de los trabajadores del Estado, que se corresponde con el momento actual y con las tareas actuales.